Bienvenidos a Tecnoabogado, su podcast sobre derecho y tecnología. Les habla Raymond Horta, abogado especialista en derecho procesal y tecnologías gerenciales. El día de hoy vamos a hacer referencia a la nueva ley orgánica de extinción de dominio, pero desde el punto de vista de lo que es el derecho tecnológico y el derecho procesal telemático. Esta es una ley que tiene o está basada en un modelo de las Naciones Unidas, ya ha sido aplicada en varios países. En Colombia está vigente desde el año 2014, pero México también tiene su ley relacionada a esta materia, y lo que busca esta ley es la confiscación de bienes provenientes de actividades ilícitas, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. En el caso venezolano, por la cantidad de artículos similar al modelo de Naciones Unidas, pues presumimos que el modelo utilizado fue ese. Y bueno, algunas cosas nos llaman como abogados poderosamente la atención y no podemos dejar de mencionar antes de entrar a los aspectos tecnológicos. Es al artículo 6 sobre la aplicación de la ley, en la que se refiere. Artículo 6. La extinción de dominio procederá aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieran ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, que preliminarmente podemos decir que aquí el legislador, en este caso la Asamblea Nacional, pues no está tomando en cuenta el principio de irretroactividad de la ley, que en materia penal, que es una materia vinculada a todos estos temas que busca regular esta ley, solo se aplica cuando favorece al reo. Es una crítica o es una observación legal que no podemos dejar de hacer. Pero bien, en lo que a tecnología se refiere, es bien interesante porque en la definición de lo que es esta ley, de lo que son los bienes objetos de la misma, están descritos o está señalado un concepto bien interesante que son los activos digitales. Sumamente importante porque entran dentro de lo que es esta categoría los criptoactivos, pero no solo esto, pues en el artículo 5 de esta ley habla de todas las cosas que pueden ser objeto de propiedad, susceptibles de valoración económica. Evidentemente los criptoactivos lo son, sean muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles. Y en este caso, pues los criptoactivos, las criptomonedas en los casos que sean considerados monedas, como por ejemplo el petro, entran de lo que sería objeto de esta confiscación. Por supuesto, están los aspectos técnicos de confiscación y su dificultad en las cadenas de bloque, en los casos en los que no se tengan las llaves o lo que son las semillas para tener el control de estos criptoactivos. Por otra parte, estamos viendo que esta normativa tiene aspectos de tipo procesal telemático, ya que se señala, por ejemplo, la grabación de las audiencias en el artículo 18. Se establece las audiencias que se desarrollen en el proceso de extinción de dominio serán registradas en un formato audiovisual, y la cinta, un poco anticuado acá el concepto, o dispositivo electrónico de reproducción se considerará parte integrante del expediente. Bueno, esto tiene toda una cantidad de observaciones desde el punto de vista de lo que sería en materia penal cadena de custodia o preservación o integridad, pero hay una excepción que es lo que pasa en el 99% de los casos en Venezuela, o pasaba por lo menos lo que pasó en la jurisdicción laboral, que no había los equipos, el material o los insumos suficientes para
la grabación de las audiencias y se empezaron a grabar solamente el audio. Y el único parte de este artículo establece que en los casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de efectuar el registro audiovisual de la audiencia, se podrá proceder al registro de soportes en medios auditivos, lo cual nos parece sumamente lógico y por supuesto nos cabe las dudas en cuanto a la integridad de audio, que tiene una cantidad de normas y de reglas para lo que son las grabaciones. Pues nos imaginamos, y evidentemente el deber ser es que las grabaciones deben ser íntegras, sin pausa, desde el inicio hasta el final de la audiencia. En caso de que haya alguna parada, pues deberá dejar constancia en acta, por cuanto si no se pierde la integridad de este tipo de medios. Digamos que en este caso sería el registro de un acto público como lo es una audiencia procesal. En cuanto a las notificaciones, y por cierto que pueden ser objeto de tacha por ser documentos públicos procesales. En el artículo 30 se habla de lo que es el procesal telemático. El tribunal favorecerá el uso de medios telemáticos para la materialización de las notificaciones mediante los medios electrónicos, tales como direcciones de correo, servicios de mensajería, estamos incluyendo aquí distintos tipos de chat, telefonía y demás medios telemáticos, debiendo el juez o jueza dejar constancia en autos de haberla practicado. A tales efectos se tendrán en cuenta todas las disposiciones legales del ordenamiento jurídico que garanticen la confiabilidad o validez de los medios electrónicos empleados para la notificación. Por supuesto, el gran ausente de todas estas normativas de derecho procesal telemático, la firma electrónica. Aunque ya sabemos que existen sentencias en las cuales se habla de la incorporación o uso progresivo de la firma electrónica en los actos procesales de los expedientes. Y evidentemente estamos hablando de los telemáticos. Y aquí otro tema sumamente importante, que en el título del emplazamiento, el artículo 31, dice que serán emplazados los titulares aparentes sujetos al procedimiento que no hubieran sido notificados, así como los titulares aparentes que se desconozcan. El cartel de emplazamiento se publicará durante 5 días en el tribunal y en una página web oficial, no dice cuál, lo cual me parece que debe ser regulado posteriormente o a través de cualquier otro medio idóneo. Me pregunto, red social oficial, gaceta, la Gaceta Judicial, por ejemplo, que es otro organismo creado y que en la práctica solamente existe de manera digital en la página del TSJ. Son preguntas que deben tener respuesta en el desarrollo de la aplicación de esta ley. Sumamente interesante su contenido en lo que al derecho tecnológico se refiere y evidentemente no podemos dejar de comentar las críticas que se le hacen a este tipo de normativas a los efectos de evitar los abusos, la violación del derecho a la defensa, aunque prácticamente al principio de la ley se dicen todos los principios que no deben ser violados o violentados en ella, pues no se ve o no se denota un procedimiento a seguir a los efectos de esta ley. Se habla así de, por cierto, de la reserva de las actas hasta tanto se ejecuten las medidas cautelares. Se habla también de cosas interesantes como la delación o los informantes o aquellos que suministran información sobre bienes que puedan ser objeto de esta ley, pueden recibir recompensas y además recibirán un trato de los que
o de la materia que protege a los testigos y a los informantes en los procesos judiciales, y digamos que tiene muchísimas áreas, no vamos a decir que grises, sino poco delimitadas o poco fijadas el destino al final de estos bienes. Evidentemente el destinatario va a ser la República, pero en la práctica, en los casos de bienes como aviones, vehículos, lo que está sucediendo en la práctica es que inmediatamente son asignados a cuerpos policiales, y por lo general ese tipo de asignaciones después terminan eh, por falta de mantenimiento, lo que sea, digamos, fuera de utilidad, o por obsolescencia o por falta de reparación, pues terminan dañados. No sé si lo más útil sería hacer subastas y obtener mejor precio. Eh, no lo sé. Son temas que a mí como abogado me crean dudas. Pienso que es lo peor que puede pasar, o la peor decisión es la que no se toma. Esta ley era necesaria, sobre todo para el futuro, el presente, y para rescatar tantas cosas que en el pasado provienen de delitos de distintos tipos de corrupción. Venezuela lamentablemente tiene un historial de corrupción eh, que es una constante, y este tipo de leyes, pues lo que esperamos es que sean más favorables que perjudiciales a el Estado de Derecho, nuestro sistema de justicia, porque al final este tipo de normas lo que buscan es la sanción, y la sanción supuestamente es lo que causa el que una sociedad se vaya corrigiendo. Yo pienso que estas leyes sin el factor humano adecuado, pues podemos entrar en el mismo círculo que entran muchas leyes, pero por ahora lo vemos con agrado, por ahora lo vemos con, digamos, con aceptación, y el tiempo, la historia y el desarrollo del Poder Judicial con sus directores y sus directivas, pues serán los responsables de que se lleve a cabo el objetivo y el espíritu de esta ley. Hablo para ustedes Raymond Horta en nuestro podcast Tecnoabogados. Los invitamos a visitar nuestros portales jurídicos en internet, tugacetaoficial.com, criminalística.net, informaticaforense.com y grafotecnica.com. Nuestras redes @tecnoabogados. Hasta una próxima oportunidad.